Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este episodio del podcast de Eva. Yo soy Irene Vázquez y en esta ocasión me acompañan Ana de Alejandro y Mistry Leal para hablar de lesbomaternidad y de la red de madres lesbianas en México. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Ana y Mistry. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer estar por acá. Muchas gracias por el espacio. Con gusto aquí estamos. Pues qué emoción poder platicar con ustedes de este tema y me gustaría comenzar mencionando que justo un detalle que me pareció bien interesante, y es que la imagen y el concepto más visibilizado de familias de personas del mismo sexo es de familias homoparentales, es decir, de dos padres. Sin embargo, en años recientes se empezó a utilizar el término lesbomaternidad para distinguir a las familias conformadas por dos mamás e hijas. Entonces, ¿podrían contarnos un poquito más sobre el movimiento lésbico feminista y, por favor, sobre qué es la red de madres feministas en México? Perdón, de la red de madres lesbianas en México. Sí, claro que sí. Pues sí. De hecho, por eso no te corregí, porque tenemos corte feminista. Entonces, mira, la red de madres lesbianas en México surgió el 31 de diciembre de 2012. Ya tenemos 10 años, acabamos de cumplir 10 años. Sí, felicidades. Sí, ha sido un esfuerzo constante. Iniciamos siendo entre 30 y 60 mamás en un grupo de Facebook y para este momento somos más de 3,600 de todo el país, wow, desde Tapachula hasta Tijuana. Y pues bueno, nosotras cumplimos 3 funciones. La primera es ser una red de apoyo, es decir, para que todas aquellas mamás lesbianas sepan que no son la única mamá lesbiana en el mundo entero. La segunda sería un rol educativo, que es crear material didáctico que hable de las familias lesbomaternales, de las maternidades lésbicas visibles y pues de nosotras las lesbianas. Y también es ir y dar pláticas, conferencias, ponencias, entrevistas como esta y demás. O sea, hacer visible lo invisible. Porque pues lo que no se nombra no existe y nuestras palabras crean realidades. Entonces a nosotras nos toca hablar sobre las familias lesbomaternales. De hecho, por eso es que reivindicamos tanto esa palabra. Y el tercer trabajo que nosotras como Red de Madres Lesbianas en México hacemos es la incidencia política. Incidencia en espacios, ya sea tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo y sí, como no, también en el judicial, porque también entramos a eso de los juicios por maternidades lésbicas, ¿no? Wow. Porque tenemos que ir haciendo la incidencia para que haya cambios. ¿Tú qué puedes decir sobre las maternidades pues, feministas y lésbicas? Ya me ganaste todo el speech. Pues justo esa parte, sí somos también feministas, siempre nos hemos posicionado, pero también sobre todo feministas incluyentes. Es decir, en la red de madres lesbianas en México no nada más tenemos madres lesbianas, tenemos madres bisexuales, claro, tenemos madres trans, tenemos papás trans y tenemos shadres. No binarias. No binarias, exactamente. O intersex. Sí, nos preguntan mucho, ¿y por qué nada más lesbianas? Bueno, pues no, lo cierto es que pues justo ya tiene 10 años que se fundó la red y pues en esa época pues lo que se pensaba era que únicamente iba a ser de lesbianas, ¿no? Pero pues sí, porque lo creamos desde un posicionamiento político en el que las claro, que iniciamos eso nos nombrábamos a nosotras mismas lesbianas y pues estábamos pensando en aquellas lesbianas que después de salir del closet y de reconocerse a sí mismas como lesbianas habían optado y decidido por la maternidad y ya fue en el camino que fuimos encontrando coincidencias y necesidades de otras compañeras con otras identidades no normativas que pues también se fueron uniendo a la red y que aparte podíamos cobijarnos unas a otras, ¿no? La situación aquí era que no se volviera un grupo de familias diversas, ni un grupo que fuera cobijado por este paraguas de homoparentalidad que nos terminaba invisibilizando, sino algo específico de la experiencia que no sea cis heterosexual ni cis gay. Entonces, sí, algo diferente, que somos pues precisamente las poblaciones prioritarias y más olvidadas e invisibilizadas. No, y además pues toda la finalidad de la red es justo crear redes de apoyo, entonces pues tenemos muchísimas miembros que son bisexuales y que en algún momento de su vida pues también se relacionan con hombres y no somos de, ay bueno, ya estás con un vato, entonces ya bye, no, para nada, porque sigue siendo bisexual, ¿no? Entonces pues también eso es como parte de lo que logramos ahora con
con la red, porque sí seguimos teniendo... Que fue un aprendizaje. Exacto, justo. Sí, fue un aprendizaje porque sí en algún momento llegamos a decir, bueno, pues si en tu experiencia bisexual tú ya estás con un hombre, a lo mejor ya no estás viviendo las mismas discriminaciones. Claro. Pero pues ese también es un error, porque es precisamente invisibilizar la realidad bisexual de las compañeras que se identifican como tal. Entonces, pues hemos ido flexibilizando nuestras posturas y hemos ido aceptando otras identidades, ¿no? Eso es lo que me parece bien interesante ahorita que las voy escuchando y tomando en cuenta que esta red tiene ya 10 años, todo lo que ha pasado durante estos 10 años, ¿no? Para empezar, el posicionamiento de nombrarte como mujer lesbiana y después como mujer lesbiana que es madre, ¿no? Ahorita lo podemos hablar y estamos aquí platicando de eso, pero hace 10 años, ¿qué representaba ese posicionamiento? Incluso desde que iniciaron y que ustedes mencionan el número de mujeres que lo comenzaron y cuántas son ahora. O sea, es un gran dato de cómo ha trascendido. Pues precisamente hace 10 años había muchas mamás que nos decían eso de yo pensaba que yo era la única mamá lesbiana en el mundo entero, ¿no? Y yo creo que las redes sociales han sido un gran apoyo y un gran avance porque, bueno, yo inicié mi activismo junto a la otra mamá de mis hijos, mi expareja, precisamente visibilizando las maternidades lésbicas y lo iniciamos a través de blogs. Entonces sí hacíamos un activismo virtual, pero era pues en la época de Blogger, cuando eso estaba de moda, y escribíamos una vez cada tantos días con el blog de las dos mamis, y así fuimos armando como una red de lesbianas que iban asumiendo la maternidad y que iban buscando la maternidad en algunos casos, y éramos de diferentes partes de Latinoamérica y España, ¿no? Entonces, lo que nos unía en ese momento, pues, era el idioma, pero las experiencias a veces no eran tan cercanas. Entonces, en 2007, cuando ya inicia Facebook, esto nos permite ya otro acercamiento y otra posibilidad, ¿no?, a ir encontrando otras mamás. Y eso me permitió a mí ir acercándome a pues mamás que estaban en Guadalajara, mamás que estaban en Ciudad Juárez, mamás que estaban en San Luis Potosí, en Morelia, en otras partes, ¿no? Pero aún así en ese momento todavía no pensaba yo en la posibilidad de agruparnos todas en un solo espacio. Yo respetaba que en cada entidad había como su propio grupito, y no fue sino hasta 2012 que sentí esa necesidad de ¿y qué está pasando con las mamás en México y por qué no estamos creando una red? ¿Por qué no nos estamos apoyando unas a otras, no? Y ya fue como una necesidad muy personal, y por eso fue que a partir de ese año iniciamos la red de madres lesbianas en México, que de hecho lo primero que posteé fue algo así como hay muchas formas de ser mamá, hay muchas formas de ser lesbianas, pero Facebook nos ofrece una forma de crear una red y podemos formar una red de redes, y eso era la intención de la red de madres en un principio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me hiciste recordar una colaboración que recibimos hace tiempo de una investigadora del Instituto Mora, donde hablaba de Instagram precisamente como su red de apoyo durante la pandemia en su maternidad. Y ahorita que mencionabas Facebook, dije, claro. Y en ese sentido, pues también preguntarles cuál es la importancia de contar con este tipo de redes. O sea, por una parte, lo pienso en un sentido de visibilizar la lesbomaternidad, como ustedes lo decían, pero también por otra como un espacio de apoyo y de compañía, ¿no? Pues mira, pues justo la red empezó en Facebook, pero actualmente pues ya estamos en todas las redes sociales que por lo menos nuestra generación conoce, porque sé que hay más o entiende. Sí. TikTok. Estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, y aparte tenemos una página web. Y hacemos las reuniones presenciales. Claro, y hacemos reuniones presenciales, pero en el tema de las redes, normalmente para el Instagram pues lo utilizamos para promocionar nuestros eventos, ¿no? Para que justo mientras más visibilidad tengamos ahí, pues es más fácil que a las reuniones presenciales pues lleguen mamás o pues lesbianas o mujeres de la diversidad que quieren ejercer la crianza en algún momento, porque también nos preguntan, ¿y necesito ya llevar hijos para poder ir a las reuniones? No, aquí le asignamos un hijo a cada uno. Aquí tenemos, aquí puedes elegir. Sí. Eliges aquí. Sí, por supuesto que les decimos eso, porque aparte pues es eso, yo les digo, ve para que también te sirva y que veas la experiencia de otras mamás, y a lo mejor así ya... Dile la verdad, ¿tú quieres que tengan la experiencia anticonceptiva de conocer? Por supuesto, digo, no, nada. Y por ejemplo, ahora para el aniversario abrimos nuestra cuenta de TikTok y nos encontramos con un montón de mamás lesbianas, más de familias lesbomaternales. Yo luego me meto a la cuenta y empiezo a ver y hay un montón. Entonces
eso también nos sirve porque ahí ya tenemos como detectadas que pues cada vez hay más y les podemos escribir o ellas mismas nos escriben. Para el aniversario justo varias se nos acercaron y nos dijeron, es que yo las vi por TikTok y no sabía de esta red ni nada, entonces pues esa es la importancia. Que hay que hacer notar que también depende desde dónde nos están encontrando la edad de las mamás, ¿no? Porque por supuesto que las mamás que nos están llegando desde Facebook ya son de 30 en adelante, hasta ¿no? Abuelas hemos encontrado en Facebook. Sí, sobre todo tenemos muchas abuelas lesbianas a través de Facebook. En Twitter pues tenemos a más aliadas que mamás. Entonces porque Facebook es más como Twitter es más de protesta, de denuncia, tal. Y ya las que son de Instagram y las que son de TikTok pues son bien jóvenes, ¿no? Las mamás que están posteando sus cosas en TikTok son mamás de bebés. Entonces por supuesto que es como, ¡ay, qué ternura! Y nosotros ya tenemos monstruos de 16 años, entonces, pues sí, las experiencias ya son bien diferentes, pero nosotras que no queremos renunciar a la juventud, lo seguimos intentando. Pues es que al final siempre vamos a ser madres lesbianas, o sea, aunque tengamos monstruos de 16, aunque tengan ya 40 años, pues vamos a seguir maternándolos, ¿no? Entonces, pues también eso. A mí lo que se me ocurrió como para jalar, pues parejas lesbomaternales que quieran integrarse a la red, fue subir un video que grabaron Diego y Santiago, los hijos de Ana, bueno, también míos ahora, y de su otra mamá, cuando tenían 6 años explicando los tipos de familias. Y creo que es el video que más comentarios tiene, porque pues justo, ¿no? El de que, ay, qué bonitos niños, y yo pensando si supieran que ya son unos adolescentes bigotones, pero está bien. Pero justo, porque cuando a mí se me ocurrió grabar aquel video y Diego y Santiago eran pequeñitos y estaba yo con su otra mamá, pues lo hicimos con ese afán precisamente de que hubiera material, porque como te digo, no existía material para hablar sobre nuestros hijos, hijas, hijes, y era bien importante, ¿no? Que otras infancias se vieran reflejadas en niños, niñas de la misma edad, que dijeran, yo tengo 2 mamás. Entonces bueno, se construyó ese video la verdad es que ha envejecido muy bien, porque ya tiene 10 años ese video incluso se grabó unos meses antes de que se fundara la red de madres lesbianas en México, y era una cosa maravillosa que sigue funcionando perfecto, lo podemos seguir compartiendo, o sea, no... Ya ves que luego hay cosas que envejecen muy mal, que dices términos que no debías de haber dicho, que dices cosas que dices, híjole, eso hay que editarlo, ¿cómo se nos ocurrió? Pero no, o sea, tú vuelves a ver el video y sigue estando vigente y sigue funcionando y es una cosa muy, muy maravillosa. Y me parece fantástico también en el sentido de, ok, el adultocentrismo, donde vamos explicando estas cosas para otras personas adultas, pero ¿qué onda con explicarlo para las infancias, no? Sí, bellísimo, o sea, el tema de que todavía funcione significa precisamente que era una cosa muy adelantada hace 10 años y que en este momento justo está entrando así como bien. Sí, la verdad me gusta mucho. Queremos verlo. Y para seguir hablando de esta parte comunitaria y de las redes, creo que también nos encontramos en un momento en el que nos estamos cuestionando los cuidados desde lo individual o desde la pareja, ¿no? Como anteriormente se nos había enseñado como que era de esta manera, y ahora estamos hablando más hacia una revolución de los cuidados, donde priorizamos más estas redes de apoyo, estas redes que nos permiten amar, cuidar, proteger desde lo colectivo. ¿Cuáles podrían ser formas menos monógamas y más comunitarias de cuidado y de crianza? Pues para empezar, justo, ¿no? El tema de entender que la familia no necesariamente tiene que ser la familia impuesta, que es con la que naces, la sino puede ser la heterosexual. Exacto, sino también pues puedes tener a tu familia elegida, ¿no? Que pueden ser las personas que tú quieres de tu confianza, tus amigas, tus amigos, tus vecinos, tus vecinas, o sea, entender que sí también eso significa ser una familia, ¿no? Porque justo el tema es que la familia tradicional, pues a todo mundo, ahora sí, a todas las personas, pues les termina dando en la torre, ¿no? Así como que... Sí. Yo acabo de escuchar un concepto que a mí me hizo explotar la cabeza y la verdad es que me trae dando vueltas, que es el tema de que el amor no es incondicional, que las únicas personas que necesitan ser incondicionales hasta cierto momento de la vida son las que te están criando, o sea, las personas de crianza son las que necesitan ser incondicionales por un tiempo a esa personita que se
se está formando para darle como el espacio creativo y de conocer y demás, pero que las personas debemos de entender que el amor de nadie es incondicional. Entonces, precisamente los grupos de intención en los que nos relacionamos, las familias elegidas, las parejas, matrimonios, los acuerdos, los afectos y demás, todo esto tiene que ser a conveniencia de ambas partes. O sea, y mientras funcione, porque nada es para siempre. Entonces es mientras funcione, mientras todas las partes se sientan cómodas, mientras todas se sientan entendidas, comprendidas, porque también marcar nuestros límites de decir, yo ya no puedo más, o aquí no estoy recibiendo lo que necesito, o aquí no me estoy cuidando, no me siento cuidada, no me siento protegida, y yo no estoy cuidando y protegiendo a la otra persona. Entonces, pues ya, aquí se acaba y mejor cada quien busca como por otras partes cómo irnos interrelacionando. Y que esto no significa, por ejemplo, al momento de fracturarse una pareja, no significa que a los hijos, las hijas, se les deje de querer, amar, cuidar, proteger, respetar y enseñar, porque también decir ya me voy es una enseñanza. También decir ya no puedo más es una enseñanza. También decir estoy triste, necesito cuidados, necesito otra forma de relacionarme, es una enseñanza, ¿no? Y entonces el terminar la relación no significa que el hijo, la hija se va a quedar desprotegidas, sino que van a entrar otras personas a su estructura, a su vida, y creo que estamos formando personas más maleables, ¿no? También desde las no monogamias, desde los afectos múltiples posibles, o sea, porque tenemos que entender que hay personas que se relacionan desde el poliamor, hay personas que se relacionan desde la asexualidad o desde lo aromántico. Entonces hay muchas maneras ya no normativas de interrelacionarnos y de ir criando. Y creo que también eso es respetuoso. No es nada más la crianza con respeto, sino también como el autocuidado con respeto para saber cómo estoy criando. O sea, no es nada más respetar a la infancia, sino también enseñar a la infancia a respetar nuestras necesidades. Porque tiene que ser recíproco, ¿no? Tiene que ser mutuo. Si no, todo se centra en la infancia y eso también es adultocentrista. Entonces hay que verlo para los dos lados. Y no olvidar la parte en la que a lo mejor tú ya pusiste tu límite con una persona, pero eso no significa que la infancia tenga que poner ese límite, porque a lo mejor la infancia tiene otro tipo de relación con esta persona, sí. Y también hay que respetar eso, ¿no? Porque sucede mucho el tema de, bueno, ya me enojé, ya me voy y pues vámonos, me llevo mis canicas, me llevo mis juguetes y no los vuelves a ver. Cuando pues en realidad tampoco estás respetando pues las emociones, los lazos de afecto de la vida en general de las otras personas, ¿no? Entonces también hay que tomar mucho en cuenta esto, porque pues justo yo acabo de hablar hace poco con una chica que me dice, pues yo fui víctima de violencia vicaria. Ella ya es grande, y me dice, mi papá nos sustrajo, yo estaba muy pequeña, y yo le pregunté, oye, ¿y tú te dabas cuenta desde ese momento o te diste cuenta después? Me dijo, no, yo me di cuenta desde el principio, yo sabía que estaba haciendo una violencia por parte de mi papá. Entonces es muy importante conocer este tipo de testimonios, ¿no? Porque se piensa que, ay, pues no saben nada porque están pequeñitos, pequeñitas, ¿no? Cuando en realidad sí se están dando cuenta. Claro. Y si preguntan, o sea, claro que te preguntan, oye, ¿por qué esta persona ya no viene? ¿Por qué esta persona ya no está en tu vida? Y me refiero desde muchos ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la mamá de mis hijos y yo nos separamos, nosotras ya nos habíamos casado, ya ella los había reconocido, entonces ya tenían los apellidos de las dos, y aunque yo los había gestado y parido, se quedaron a vivir con ella. Y eso para mucha gente fue muy incomprensible, cómo había yo dejado al fruto de mis entrañas con aquella mujer. Yo decía, no los estoy dejando en un basurero, los estoy dejando en manos de la persona que más los ama en el mundo, que es su otra mamá. O sea, y yo puedo meter las manos al fuego de que los ama tantísimo como yo, y necesitábamos ese espacio, y para ellos iba a ser como más positivo, ¿no? Pero independientemente de esto, al momento de nosotros separarnos, pues hubo mucha gente que tomó partido y tomó bandos, ¿no? Y entonces ya cuando ellos venían y me visitaban, me decían, ¿por qué fulanita no te habla?
¿por qué si tú te separaste de mamá, esta persona también se separó de ti? O sea, si esta persona, pues era una amiga, o sea, ¿por qué se tenía que ir? Entonces, extraño a la tía tal, extraño al tío tal, así, ¿no? Como que esas cosas sí las notaron les hijes, ¿no? Y es donde como personas adultas a veces no somos responsables de cómo nos estamos relacionando con las infancias. Claro, porque además esas no son preguntas que entre personas adultas se hagan, ¿no? Sí, o sea, y luego piensan otras personas adultas que una a lo mejor lo hace por manipulación, ¿no? De que, ay, es que te extraña el niño. No, o sea, no es manipulación, es que de verdad el niño, la niña es una infancia, es una persona, es un ser humano con sentimientos, con afectos, con necesidades, que por supuesto que extrañan y necesitan. O sea, a veces nos vamos mucho al biologicismo, a pensar que las infancias únicamente necesitan a sus personas, sus figuras principales de crianza, y no, las infancias necesitan también a su red de apoyo, sí, claro, que han ido conviviendo durante su crecimiento, ¿no? Entonces de pronto la tía, la madrina, la abuelita, la no sé qué, también las extrañan. Y qué bonita forma de honrar también a las infancias desde allí, sus sentires, ¿no? Su pensamiento. Y también quiero preguntarles, ¿cómo desafía la maternidad lesbiana y la crianza a la heteronorma y a la familia heteropatriarcal? Que ya nos han hablado un poquito más de eso, pero o sea, yo vengo incendiaria, ¿se dan cuenta? Mira, esa es una pregunta bien compleja, porque si nos vamos a... pues al fondo de las cosas, te podríamos decir, pues no existe desafío alguno desde el momento en que estamos como quiera replicando esta necesidad heteropatriarcal de preservar la maternidad, porque la maternidad es una institución. Entonces, la maternidad es una institución heterosexual. La cosa es que sí le damos un giro, porque no lo estamos haciendo, bueno, aquellas que hemos elegido no utilizar un donante participante. Ajá, o sea, aquellas que no estamos replicando la necesidad de un rol paterno, aquellas que hemos elegido tener un donante anónimo o a lo mejor un donante conocido pero que de verdad no está entrando en la crianza, pues estamos ya desde ahí haciendo como un corte en el cual estamos demostrando que las mujeres podemos ejercer la crianza con otras mujeres en redes de apoyo, ¿no? Ya esa es una. Otra manera sería también que estamos, pues, rompiendo con los roles de género desde el momento en que educamos de una manera más equitativa, participativa, donde a lo mejor no hay colores. No se trata de que lo rosa para acá, lo azul para acá, el esto para allá. Los estudios demuestran que la crianza ejercida por las lesbianas suele ser más libre en ese sentido, sin imposición de roles de género, sin imposición de orientaciones sexuales, sin repetición de modelos. Entonces, pues eso va rompiendo poco a poco. Es lento. Claro. Sobre todo, no significa que por ser lesbiana eres feminista. Entonces, esto también es algo que tenemos en común con aquellas feministas que están creando desde el feminismo, aunque sean heterosexuales, sin la presencia paterna, ¿no? Entonces, esta es una cosa que tenemos en común, no tiene que ver con nuestra orientación, sino con la postura desde el feminismo. Porque pues sí, la verdad, y no vamos a negarlo y no lo vamos a esconder, hay muchas parejas lésbicas que replican los modelos patriarcales, ¿no? Donde hay una persona proveedora, hay una persona cuidadora, cada quien asume muy fuerte su rol, y para evitar como las fiscalizaciones externas, sí marcan el rosa, sí marcan el azul, sí marcan los modelos y sí marcan las actividades en roles. Entonces hay un poquito de todo. Yo creo que en nuestro caso particular, el hecho de que Mistli de pronto es género fluido, ya eso nos marca mucha flexibilidad. El hecho de que los hijos de Mistli sí tienen un papá, pero los míos no tienen un papá. Sus hijos tienen 2 mamás, pero mis hijos tienen 3 mamás. Ya nos va dando como más elementos, ¿no? Porque la nuestra es una familia reconstituida. Cada una de nosotras ya había tenido a sus hijos previamente con la pareja anterior con la que habíamos convivido. Y entonces ya en este nuevo modelo, pues ya nos tocan adolescentes. Bueno, nada más uno nos tocó chiquito, los otros ya nos tocan adolescentes, 3. El mayor de ella y los 2 míos. Y es una etapa muy fuerte, es una etapa formativa, porque
pues sí, en un principio se quedaban con su otra mamá, luego vinieron un tiempo conmigo, fue integrarse con sus hermanastros, que ya pasaron de ser hermanastros a ser hermanos, así de verdad. Y es eso, ¿no? Como te decía, es romper con los patrones biologicistas de lo que debería de ser, de lo que se espera. Entonces es empezar a explorarse, cuestionarse, buscar otras formas. Creo que hay mucho ahí por donde romper. Ahora, en el tema de la diversidad, también hay estudios que demuestran, que dicen que las infancias creadas por madres lesbianas, por familias homoparentales también, tienen más herramientas emocionales. ¿Por qué? Porque justo hay mucha desconfianza, o existe el mito de que por tener hijos, hijas e hijes, pues van a recibir discriminación, bullying, casi les quieren tener en una burbuja, así de que estos son míos y no los voy a sacar al mundo porque qué miedo. Cuando lo cierto es que pues no, creo que nadie puede hacer eso. Creo que estamos tan preocupadas que les damos muchas herramientas. Y justo ese es el tema. Para evitar eso, porque es también parte de lo que nos preguntan, ¿cómo le hacen? Pues información todo el tiempo, habla con ellos, cuéntales lo que es la diversidad. Cuéntales qué es lo que puede decirles la gente allá afuera y que se los puede decir desde el desconocimiento y no necesariamente por querer dañarles. Sí, hay gente que les va a querer dañar, pero también aquí les cuentas la parte de, pues, toma las cosas de quien viene, ¿no? Y eso hace que ellos empiecen a tener más herramientas. Y algo que a mí me gusta mucho mencionar siempre es que cuando nuestros hijos empezaron en la, pues, puber, la preadolescencia. Qué etapa tan bonita. Sí, no sabes. Pues también sus compañeros y compañeras en las clases. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezaron a acercarse con ellos a decirles, oye, pues es que yo soy bisexual, es que yo soy lesbiana, es que te vi en la tele haciendo no sé qué, me di cuenta que tus mamás son lesbianas y yo soy así como tus mamás. Y quiero saber qué consejos me das para ver si yo le digo a mi mamá o a mi papá, o si salgo del closet, o tengo miedo, y entonces empiezan a verlos a ellos como pues un lugar seguro también, claro. Y empiezan a crear sus propias redes. Entonces eso está bien bonito, ¿no? También darles las herramientas, porque otra parte que también pasa o sucede es que la gente piensa, es que esto es nuevo, es una imposición, vamos a pelear contra ello, pero poco a poco vamos cambiando esta perspectiva, esta mentalidad, y pues ellos también van en ese proceso, y van a encontrarse ya en la edad adulta con personas pues más afines a ellos, que les entiendan, que les respeten y que no estén cuestionándoles después, es que tú ¿por qué prefieres portarte de esta forma, ¿no? Y es que porque a ti te gusta tal persona, ¿no? Entonces ya estamos como desde ahí rompiendo estos estereotipos. Sí, y me parece muy respetuoso y muy bonito la manera en que le están expresando, porque están convirtiendo esta parte en un lugar seguro, y entonces allí te das cuenta cuando entonces ya esta personita ya es una adolescente, y desde allí cómo también reconfigura su red, ¿no? Cómo incide. Y como ustedes decían, el cambio es lento, pero de qué manera tan maravillosa incide en este contexto cercano, ¿no? Ahora, a mí me gustaría hacer notar algunos detalles. Pues nosotras desde nuestra postura feminista pues nos damos cuenta que estamos creando cuerpos que son percibidos como varones en el mundo, ¿no? Y claro, que tienen privilegios. Entonces, también con eso en mente, los hemos educado de tal manera que si al menos no pueden renunciar a sus privilegios, porque nadie puede renunciar a sus privilegios, al menos no, pues no se los unten en la cara a nadie, ¿no? Que traten como de ser personas flexibles, reflexivas, que sean participativas, que sean cuidadosos. O sea, hablamos con ellos mucho sobre responsabilidad, sobre respeto, sobre resiliencia, sobre resolución de problemas. Hablamos mucho del tema de que ellos allá afuera van a ser percibidos de cierta manera, y entonces en ocasiones eso puede abrirle puertas tanto a ellos como a otras personas, pero en ocasiones también ellos tienen que frenarse y pensar si lo que están obteniendo también lo podría obtener o no una compañera. Claro. Y de qué manera ellos al tomar o no una decisión están abusando
de estas posibilidades, ¿no? Entonces, pues de pronto no todo es tan exitoso como quisiéramos. A veces, claro que hemos tenido varios conflictos en el tema y es como, ay, no, ¿cómo te explico que esto está pasando porque eres hombre? Pero sí. También es una cuestión de, pues, de estira y afloje, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos hijos muy cuidadosos que saben barrer, trapear, cocinar, saben cuidar gente. O sea, tenemos hijos que no tienen miedo a cambiar un pañal, tenemos hijos que saben que se necesita de su ayuda más allá de simplemente cargar un garrafón o abrirnos una puerta. Claro, porque la fuerza física. Por ejemplo, ahora que sonó esta alerta sísmica antier, ya no sé cuándo fue. Sí. Lo primero que hizo uno de los hijos fue correr a tocar la puerta de la vecina, así por si no había escuchado la alerta. Entonces, en lugar de preocuparse por él, lo primero que hizo fue ir a avisarle a las demás personas. Y que es algo que te sale ya en automático, sí. ¿no? Wow. Sí. Son personas que, por ejemplo, saben programar sus tiempos para pensar, a esta hora tengo que cocinar, a esta hora tengo que lavar mi ropa. Entonces, no están pensando a que se les haga y se les cuide. Están pensando que son personas que necesitan también cuidarse a sí mismas y cuidar en colectividad. Entonces, independientemente que si sus cromosomas, que sus genitales, que si sus roles, que si su no sé qué, son personas criadas para cuidar y ser cuidadas, pedir ayuda cuando no pueden, ofrecer ayuda cuando sí pueden y demás. Que yo creo que eso es lo que nos ayudaría muchísimo en el mundo a tener un mundo más justo, más equitativo, más balanceado y demás. Claro, qué bonito verlo desde allí. Y en la parte de los conflictos, ¿qué discriminaciones y obstáculos hay en torno a la lesbomaternidad? ¿Qué han encontrado ustedes? Bueno, pues hay muchísimos. Todos. Justo. Pues para empezar, desde el momento de desde el procedimiento de la reproducción asistida, ¿no? Hay lugares en donde, pues, a la madre o futura madre no gestante la hacen a un lado, a lo mejor no directamente, pero sí de pronto como que en algunas decisiones es como que ni la voltean a ver, ¿no? Uh-huh. O servicios de salud pública en donde si tú vas y dices, pues quiero que me apoyen para un tratamiento de reproducción, pues ser lesbiana no es motivo para poder acceder Para empezar, nos cuesta, sí, porque claro, los tratamientos de reproducción asistida pueden costar hasta 250,000 pesos, depende de la clínica a la que vayas, cosas así. Más pues, los medicamentos. Más medicamentos, más exámenes, más esto, más lo otro, más lo que tú quieras, que son a lo mejor temas en los que no tendría que pensar una madre heterosexual. Y pues ustedes dirán, es que la maternidad es una opción. Pues sí, claro, pero si se supone que tenemos un derecho, de acuerdo al artículo 4, entonces ese derecho debería estar garantizado y deberíamos de verdad de poder acceder a la maternidad y la crianza si así lo deseamos, sin que eso significara un desfalco, ¿sabes? Sí debería ser, porque aparte es una cuestión de salud materna. Entonces sí debería de ser una cuestión que debería estar prevista en los servicios de salud y no está. Entonces, todo esto es carísimo de París, ni para qué irnos por ahí, que es un vertedero de lo loco. Y aparte, si nos vamos a las leyes, todas las leyes, tanto en el Código Civil, como en el Código Penal, como en el Código de lo que tú quieras, Constitución, lo que sea. Bueno, salvo si tenemos que hacerlo notar, la Constitución de la Ciudad de México es súper incluyente y sí habla de las poblaciones prioritarias y sí somos personas mencionadas y tomadas en cuenta. Entonces, eso es como, wow. Pero porque por supuesto que hubo constituyentes que son abiertamente lesbianas y defendieron estar ahí. No, y justo, pues bueno, siguiendo como el camino, pues después viene la escuela, ¿no? La guardería. Este tema de buscar una escuela donde pues sepan cómo tratar a nuestras familias. No me refiero a que, somos, tenemos superpoderes. Tal vez sí. Pero luego nos encontramos con el tema de, pues es que desde la simple notita, ¿no? Cuando hay juntas escolares, papito se les cita y es como que, perdóname, pero pues es un alto porcentaje de mujeres las que están yendo a estos eventos, ¿no? Uh-huh. O pues bueno, nosotras lo que hacemos, somos muy disruptivas en esos espacios, entonces pues nos toca enseñarles y recordarles que nuestra familia es una familia lesbomaternal. Entonces cuando hay estos mensajes de papitos, nos citamos a tal hora, no vamos.
¿Por qué no fueron? Pues es que no nos citaron. Era a para nosotros. papitos. Ajá. O lo tachamos. La verdad es que yo fui de esas de que por años tachaba, y no tachaba nada más así, sino en tinta roja. Y ponía padres, madres y personas familiares responsables de la crianza. Porque pues en un principio a lo mejor sí era así como que padres, madres y tutores, pero luego era como, tutores no es suficiente, porque también hay tutoras. Entonces seguimos invisibilizando, y aparte hay ocasiones en que a lo mejor no es la tutora, es la abuela, o es la tía, o es la madrina la que se está llevando a la criatura a la escuela y no está siendo tomada en cuenta, y su crianza está siendo invisibilizada, porque justo si hay tantos modelos de familia diferentes, entonces no tendríamos por qué pensar que siempre va a haber o un papá o una mamá. Puede no haber ninguna de las dos figuras. Entonces justo fue ir corrigiendo y enseñando en las escuelas y haciendo toda esta incidencia. Esa también es incidencia política desde lo cotidiano, ¿no? Porque ahora sí que lo personal es político. Insistimos, claro. Sí, lo es. La representación de las familias, justo como decían ustedes, a partir de padres y madres, la idea de como una familia tradicional, ¿no? ¿Cómo comenzamos a reconfigurar la idea de un padre en las familias, en cuentos, en las escuelas, en medios de comunicación, en películas, ¿no? En tantos espacios? Pienso en qué tal si empezamos a decir familias de una manera más inclusiva y diversa en lugar de decir padres y madres, ¿no? ¿Podría ser esa una opción? Pues sí, tendríamos que hablar precisamente de personas que están criando, ¿no? De figuras de crianza. A mí me gusta mucho hablar de figuras de crianza, ¿no? Porque tu figura de crianza puede ser una tía, puede ser una roomie de tu madre, que aunque no tengan una relación entre ellas, pues está siendo ahí una figura constante que puede pasar años formativos en tu vida, y sí está siendo una figura relevante, más allá incluso hasta de lo económico, cultural, social, no sé, de muchas cosas. Puede ser precisamente esta madrina, puede ser esta persona que te está dando acogida, y entonces tenemos que entender que los modelos familiares no son... pues no son fijos porque nunca lo han sido, porque la familia como la entendemos ahora tendrá 100, 200 años, y no es la familia que estábamos entendiendo antes, y no eran los grupos sociales como se entendían antes, ¿no? Entonces es la creación de estas comunidades, como decía, comunidades de intención, comunidades para la crianza, o no, porque también es familia quien no decide criar. Entonces es romper con los modelos y las estructuras y hablar de nuevas formas. A mí me gustaba mucho cuando los hijos no sabían aún leerles los cuentos, y yo les iba enseñando las imágenes, pero yo cambiaba pues algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando se veía en el dibujo una figura así como masculina o una figura más femenina, pues eran la mamá y la mami. Y ellos no cuestionaban, o sea, y si había dos pajaritos, entonces eran la mamá y la mami, y entonces así yo siempre iba metiendo que si la tía, que si la prima, que si, y iba feminizando muchos personajes para que precisamente vieran que las personas que estaban criando en esos cuentos eran siempre personajes femeninos, ¿no? Y a lo mejor pues de pronto era como crearles una burbuja, pero yo sabía que en la televisión, en la escuela, en las historias de los amiguitos y amiguitas de la escuela, iba a haber otros modelos. Entonces, la contraparte. Ajá. Sí, la verdad es que cuando me preguntaban, ¿pero no te da miedo crearles una fantasía de algo que no existe? No me da miedo, porque lo que yo les estoy enseñando es lo que refleja nuestra familia, y en el mundo le van a enseñar a lo que refleja las otras familias, porque es lo que hay. Ana, Misli, también quisiera preguntarles sobre cómo hablar con profesores y profesoras de enseñanza básica sobre las familias lesbomaternales. A ver, necesito que nos cuenten todo el chismito sobre el manual de apoyo a docentes, un instructivo para que las y los docentes de las escuelas primarias adquieran nociones básicas que ayuden a tener una comprensión de las y los estudiantes de 1º a 6º grado que viven en una familia lesbomaternal. Mira, el manual de apoyo docentes para entender familias lesbomaternales, 1 mamá, 2 mamás, 3 mamás, porque ese es su título completo, lo creamos, lo escribimos en 2014 entre la otra administradora de la red, que es Sandra López Cañedo, y la otra mamá de mis hijos, que es Cristina Santos Guevara, y una servidora. Y bueno, te digo, lo escribimos en 2014, y fue precisamente por la necesidad que teníamos las mamás con hijos e hijas e hijes en
en escuela primaria, pues de poder darles herramientas a las maestras y maestros para poder abordar el tema con nuestros hijos, hijas, hijes, sin que quedaran fuera, ¿no? Por el tema de que luego era, haz una familia, o enséñame la familia correcta, o no sé cuánto, y nos dejaban fuera a los hijos. Entonces, pues ya necesitamos actualizarlo. Lo seguimos manejando, lo seguimos presentando, pero quiero decirte que de la versión impresa quedan menos de 20 ejemplares. Entonces, si alguien lo quiere, es el momento para pedirlo ahora porque ya es vintage. Pero todavía se puede descargar. Sí, ya todavía se puede descargar el PDF gratuito en línea. Entonces es fácil de acceder a él, y ha sido precisamente una herramienta de 9 capítulos en el que vemos desde qué es el género, cuáles son las regulaciones en México, cómo es esto del matrimonio igualitario, cuáles son las 11 maneras en que una lesbiana puede acceder a la crianza, quién lleva los pantalones en casa, cuáles son las herramientas que maestros y maestras pueden tener para abordar el tema con nuestras infancias y demás. Este manual fue súper controversial, porque en su momento, cuando salió en 2014, se cuestionó mucho por qué un maestro o maestra iba a hablar de maternidades lésbicas con las infancias. Y no se trata de que la persona docente lo lea para luego ir y dar una cátedra en el salón. No se trataba de eso, sino era para que las mamás lesbianas que ya teníamos a nuestros hijos e hijas inscritos en la escuela, pues pudieran llegar y decirle, oiga, maestra, le dejo el manual para que sepa si mi hijo o mi hija tiene alguna pregunta, usted sepa cómo contestarla, y por si hay alguna actividad escolar y tal, para que no haya exclusión, porque era precisamente siguiendo un modelo de inclusión social. Entonces, pues es un manual muy bonito, de verdad. Búsquenlo en redes, es maravilloso. No, nada más es un manual bonito, es un manual que sigue siendo muy necesario. Sí. Una de las cosas que enfrentan nuestras familias es que, pues para empezar, tienen que salir constantemente del closet, no nada más las mamás, sino también hijas, hijos e hijes, y sobre todo en la escuela. Tú llegas y entras a primero de primaria y entonces llegas con tu manual. Esta es mi familia y traemos este manual, ¿no? Y entonces, aunque ya en la escuela... de la familia lesbiana. Sí, justo, totalmente. Y aunque pareciera que, la maestra o el maestro ya está entendiendo cómo tratar a mi familia, y la directora, el director, el personal docente ya sabe, pasan a segundo. Y otra vez hay que volver a hacer todo el procedimiento esto es mi familia, este es mi manual, porque aunque pues es la misma escuela, muchas veces no existe como esa comunicación. A veces es bien chistoso porque las mismas infancias le dicen a la nueva maestra, no, fulanito tiene 2 mamás. Entonces ya las mismas infancias son las que empiezan como a educar a las maestras, pero es muy, muy necesario que exista la apertura para poder hablar con todas las infancias. Por ejemplo, cuando Diego y Santiago iban a la escuela, las otras compañeritas y compañeritos, pues sabían que tenían 2 mamás, ¿no? Y luego nos saludaban, nos señalaban y tal. Todo era muy bonito, muy idílico, pero las personas adultas no lo captaban. Entonces, a veces la discriminación venía por parte de otras mamás y papás de infancias, compañeritas y compañeritos de nuestras hijas, o por parte de maestros y maestras, ¿no? Que luego, pues, como en el caso de Derek, lo de que no puedes tener 2 mamás, cuéntale. Ah, sí, cuando él estaba en el kinder, pues, como sabes, él tiene un papá también, ¿no? Entonces, al momento de que yo empecé a relacionarme, pues, fuera del closet con mujeres, pues, yo evidentemente también informé a mis hijos, ¿no? No les iba a esconder nada, por supuesto. Entonces, pues bueno, tanto Dorian como Derek entendían que la chica con la que yo estaba saliendo, pues la veían como otra figura materna, y muy emocionados, pues fueron a la escuela, ¿no? A decirle a la maestra, tengo otra mamá, y en el kinder, la maestra de Derek le decía, no, es que tú no puedes tener otra mamá, seguramente es tu tía. No, es otra mamá, es mi otra mamá. Y la maestra, aferrada, peleando con el niño de 4 años, porque ella decía que no, pero la verdad es que Derek tiene un carácter muy firme. Entonces Derek nunca dejó que la maestra le dijera que no tenía sus mamás. Él estaba muy en su plan de aquí no voy a salir hasta que usted no me acepte que yo tengo 2 mamás. Ajá.
¿no? Entonces, es parte de lo que te mencionaba hace unos momentos, ¿no? El empoderarles y decirles que su familia también está bien. Que su familia es correcta. Y uso esta frase porque precisamente a Diego y a Santiago les tocó en primer año de primaria contestar un examen en el que había un reactivo que decía, ¿cuál es el tipo de familia correcta? Y entonces venían 3 opciones de dibujitos. Entonces venía un dibujito con una familia nuclear donde estaba un papá, una mamá, un niño y una niña. Había otro dibujito en el que había un par de hermanitos varones con un perrito. Y había otro dibujito en el que estaban Mickey Mouse, el pato Donald y Goofy. Y entonces Diego eligió a los 2 hermanitos con el perrito. Santiago eligió, por supuesto, ya nadie le extraña, a Mickey Mouse, el pato Donald y a Goofy. Y por supuesto que a los 2 se los pusieron mal en la escuela y no entendían por qué. Así de que, pues es que era la familia que para ellos era la familia ideal, pues claro. Santiago quería ser pariente de Mickey Mouse y Diego, pues, o sea, su hermanito y su perrito, esa es toda la familia que él necesita. Entonces, ninguno vio el modelo donde había un niño y una niña o un papá, como lo correcto, ¿no? Y entonces pues fue cuestión de abordar con la maestra y con la dirección que hay muchos modelos de familia que si una persona de 6 años lo puede entender, pues como ellas, ¿no? Y es una tarea que hay en escuelas donde todavía existe, o sea, todavía tenemos casos donde llegan las mamás a la red y dicen, es que les dejó esa tarea y mi hija dibujó a sus 2 mamás y la maestra se la puso mal. Entonces tú pensarías que para este momento ya no debería de existir y pues desde ahí, yo digo desde el inicio, como ¿por qué tendrías que ponerle esta pregunta de cuál es la familia correcta? Cuando Santiago estaba en tercer año, un maestro lo quiso convencer de que él seguramente tenía un papá, porque hasta los pollitos tenían un papá. Entonces, pues seguramente su papá era, y esta fue la frase, alguno de los muchos novios que había tenido su mamá en la juventud. Entonces ahora no nada más resulte bisexual o heterosexual, sino que además resulte promiscua, porque alguno de los muchos novios, así como, ok. Entonces, pues no, sí fue cuestión de ir a hablar con ellos, de explicarles, de darles el manual, de enseñarles el video del que habíamos hablado previamente y tal. Y pues el maestro estaba muy avergonzado, incluso nos dijo que él no sabía que existían esos métodos de reproducción asistida, que él no tenía conocimiento y tal. Y pues todavía ahí le rematé, pues sí, pero que usted no tenga conocimiento de algo no significa que no exista y no significa que puede venir a romper el modelo familiar que nosotros tenemos, porque él, o sea, Santiago estaba muy consternado de que es que mi maestro dice. Y pues sí, o sea, ¿cómo mantienes tu autoridad y cómo mantienes tu verdad al mismo tiempo que intentas no romper la autoridad de esta otra persona que está enseñando, ¿no? Entonces, pues es explicar que hay muchas maneras de ver el mundo y que a veces nos equivocamos. Entonces, en este caso, quien se equivocó fue el profesor. Y la importancia de pues esta parte, ¿no? Que las palabras crean realidades. ¿Cuántas personas de nosotros no estuvimos en algún momento en la escuela? Y a mí se me pasó que yo decía en la casa, es que así no se hace la tarea porque mi maestro me dijo que así no se hacía. Y entonces tú recibes esta información de estas personas que se supone que te tienen que dar estas enseñanzas y te vas con cosas erróneas y creces pensando que así funciona. Y por eso ahora tenemos a gente adulta ejerciendo discriminación, confundiéndola con es mi derecho a mi libertad de expresión. Pues no, a ver, no confundir libertad de expresión con discursos de odio. Y esa es otra de las muchísimas cosas que cabe explicar. Y bueno, la verdad es que este manual ya necesita una gran actualización porque, como te digo, fue escrito en 2014 y pues ya nuestras legislaciones afortunadamente se han actualizado porque ya ahora 26 de octubre de 2022 pues finalmente todas las entidades federativas en nuestro país pues se puede ejercer el matrimonio igualitario, cosa que no se podía en aquel entonces. En aquel entonces era nada más Ciudad de México y Coahuila. Hay cosas que no han cambiado, como los lugares en los que se puede o no adoptar, o los lugares en los que se puede o no registrar y reconocer infancias con 2 madres, pero pues también son cosas que deberíamos de poder explicarle al mundo, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no importa si se puede o no ejercer
tanto el reconocimiento como el registro, como la adopción o como incluso el matrimonio igualitario, pues las familias son familias independientemente de que vayas o no a hacer trámites. Entonces, independientemente de que tengas o no ya estos registros, pues en la escuela, que es donde pasas 8 horas diarias, deberían de reconocer a tu familia sin cuestionarla. Qué bonito cierre. Wow, qué frase tan poderosa. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mistli. No, gracias. Quedamos súper felices y súper contentas de recibir toda esta información y de seguir pensando y repensando todo esto, porque como ustedes mencionan, esto es una discusión que hoy la vemos de una manera, porque maravilla que en 10 años, en 2 años, en 3 años podamos verla y decir, esto ha avanzado de esta manera, ¿no? Ojalá que sí. ¿Cómo podemos contactarlas? ¿Cómo nuestras comunidades pueden encontrarlas en redes sociales y su sitio web? ¿Dónde pueden descargar este manual? Esa también? es tu parte. Ok, como ya había mencionado, nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en todas nos encuentran con el mismo nombre, Red Mad Lesb de lesbiana MX. Red de Madres Lesbianas en México. También lo pueden poner tal cual en el buscador y les aparece en cualquiera de las redes. Nuestra página es www.rdmlm.org. Y a nosotras, pues bueno, a mí me encuentran en Facebook y en Twitter como Mistli Leal. Me pueden escribir cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten o acompañamiento, pues ahí estamos, justo a eso nos dedicamos. En Instagram también te encuentran así. En Instagram también me encuentran así, pero en Instagram honestamente es más como personal, pero pues igual me pueden seguir. Y a mí en todas las redes sociales me encuentra como Ana de Alejandro. Bueno, en Facebook soy Ana de Alejandro García, pero pues evidentemente soy la del pelo rosa, soy yo. Muchísimas gracias por acompañarnos, comunidad. Muchas gracias por escucharnos y por vernos en este episodio del podcast de Eva. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Cadera de Eva.